Nunca imaginé que una fotografía pudiera quebrar 40 años de vida compartida, pero aquella tarde, cuando mi esposo se acomodó en su sillón favorito, bajo la luz suave que entraba por la ventana, sentí una necesidad inexplicable de capturar ese instante. No había nada extraordinario en la escena. Sus manos entrelazadas, la mirada perdida en el jardín, el silencio suspendido entre nosotros. Aún así, hubo algo en su postura de una rendición serena, casi solemne, que me obligó a levantar el teléfono. Presioné el disparador sin sospechar. Aquel clic abriría la puerta que él mantuvo cerrada durante medio siglo. Esa noche, mientras dormía a mi lado, revisé la fotografía. Amplié sin intención y mis ojos se detuvieron en un detalle que no reconocí. Era una expresión escondida, un gesto diminuto, pero cargado de un significado que nunca antes había visto en su rostro. No era tristeza, no era cansancio, era revelación, como si aquel retrato hubiera atrapado la confesión sus labios jamás se atrevieron a pronunciar. Me temblaron las manos y por primera vez en muchos años sentí miedo del hombre con quien construí mi vida, mis hijos, mis pérdidas, mis despertares. ¿Qué escondía esa mirada? ¿Qué historia respiró a mi lado sin que yo lo notara? ¿Qué verdad vivió en silencio mientras yo celebraba aniversarios, preparaba café y cerraba mis ojos confiando en su paz? Me senté en la cama, incapaz de apartar la vista de la imagen. Era él y al mismo tiempo no lo era. Y cuanto más observaba, más crecía en mí la certeza inquietante de que mi esposo había intentado decirme algo antes de que el tiempo se lo llevara. Y esa última foto, sin pedir permiso, lo reveló todo. Cuando amaneció, todavía tenía la fotografía abierta en mi teléfono. No dormí ni un minuto. Ignacio respiraba con la calma de quien cree que el día será igual que cualquier otro. Sin sospechar, en la imagen tomada la tarde anterior había desenterrado algo imposible de ignorar. Observé su espalda encorvada al levantarse, el modo en que apoyaba la mano en la mesa antes de caminar, y entendí que había gestos suyos que yo llevaba años pasando por alto. A veces el amor ciega, o quizás el tiempo, que nos enseña a ver demasiado tarde lo que siempre estuvo frente a nosotros. Desde hacía meses, Ignacio despertaba antes del alba, revisaba el buzón varias veces al día, escondía papeles que nunca me permitía tocar. Cuando preguntaba, él sonreía con ternura, la misma ternura inquietante de quien carga un secreto y teme herir con la verdad. Yo atribuía esos cambios a la edad, a los dolores del cuerpo, a la melancolía inevitable de los años, pero la fotografía reveló que aquello no era simple cansancio, era un peso antiguo reclamando ser nombrado. Mientras preparaba café, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Ignorar lo que había visto no era una opción. Habíamos vivido demasiado juntos como para aceptar sombras que no fueran explicadas. Tomé aire, decidida a hablar con él, no con reproches, sino con la verdad entre las manos. Cuando pronuncié su nombre, Ignacio levantó la vista con una expresión que no supe descifrar. Y entonces supe, sin que él dijera nada aún, que la conversación estaba por iniciar, cambiaría para siempre la historia que creí conocer. Ignacio estaba sentado en la terraza cuando salía al encuentro de la mañana. La luz tenue del amanecer caía sobre su rostro, marcando cada línea de expresión como si el sol quisiera revelar aquello que él llevaba tiempo intentando ocultar. Sostenía una taza de café frío entre sus manos, sin intención alguna de beberlo. Solo lo sostenía, como si necesitara aferrarse a algo para no desmoronarse. Yo lo observé en silencio unos segundos. No era la primera vez que lo veía así, pero esa mañana algo era distinto. Ya no podía ignorar lo que vi en la fotografía. Me acerqué despacio, sintiendo el crujido de las tablas bajo mis pies. Ignacio levantó la vista. Su mirada tenía una mezcla de serenidad y cansancio profundo. Era como observar a un hombre que ya había tomado una decisión importante, aunque todavía no hubiera pronunciado palabra alguna. Ignacio, murmuré, tratando de no quebrarme. Tenemos que hablar.
Él dejó la taza sobre la mesa de madera. El leve golpe resonó como un anuncio. Me extendió la mano para que me sentara a su lado. Lo hice. Sus dedos estaban fríos, pero su presión sobre mis manos era firme, casi suplicante. Encontré algo en la foto de ayer, dije sin rodeos. No me preguntó qué cosa, no mostró sorpresa, no intentó fingir ignorancia. Ese silencio suyo, tan lleno de resignación, me desarmó más que cualquier palabra. Sabía que este momento llegaría, respondió al fin, con una voz apagada pero honesta. No quería que te enteraras así. Mi corazón se tensó. Enterarme de que, Ignacio, dime la verdad, me miró con una tristeza que no había visto en él. Ni siquiera en nuestros peores días. Hay cosas que un hombre guarda demasiado tiempo y cuando intenta sacarlas, ya no sabe cómo hacerlo sin herir a quienes ama. Me quedé observándolo, notando cada temblor en sus manos, cada respiración trabajosa. Ignacio siempre fue un hombre fuerte, firme en su carácter y decisiones. Verlo así, tan frágil, me produjo un dolor indescriptible. ¿Por qué tu mirada en esa foto parecía la de alguien que se despide? Pregunté. Ignacio cerró los ojos un instante. Los abrió después, más brillantes, como si una lágrima hubiera luchado por salir, pero él la hubiera retenido por dignidad, porque sentí que no tenía más tiempo, confesó. Quise dejarte al menos una imagen que no escondiera quién soy realmente. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Quién eres realmente? Ignacio, llevo 50 años a tu lado. Él bajó la mirada y viera aún así. No lo sabías todo, no por falta de amor, sino por miedo. ¿Miedo a qué? A perderte. Mi pecho se apretó. Ignacio tomó aire y continuó. Hace décadas, antes de que tú y yo formáramos una familia, tomé una decisión que marcó mi vida, una decisión equivocada, y la he cargado desde entonces, esperando que el tiempo la borrara. Pero el tiempo no borra nada, solo oculta. Lo escuchaba sin parpadear, sintiendo que de cada palabra abría una puerta más profunda dentro de él. ¿Qué decisión? Pregunté con voz apenas audible. Él tragó saliva. Fue una noche, una discusión, un instante de ira y miedo. No fui el responsable directo. Pero estuve allí, callé cuando debía hablar. Protegía a quien no merecía ser protegido. Y alguien inocente pagó el precio. Mi mente buscó nombres, recuerdos distantes, piezas que nunca encajaron del todo. Ignacio continuó. Pensé que con los años podría cargar con esto solo. Y luego te conocí y quise comenzar de nuevo. Pero los cimientos estaban construidos sobre silencio y aunque intenté enterrarlo, siempre volvió a mí en sueños, en miradas, en momentos de soledad. Su voz se quebró. La foto, prosiguió, fue el primer momento en que sentí que ya no podía esconderlo más. No quiero irme de este mundo sin que sepas quién fui antes de ti y quién soy ahora, después de ti. Me llevé una mano al pecho. Sentía un peso enorme, una mezcla de miedo, amor y desconcierto. Ignacio, dime la verdad. Toda, sea lo que sea. Él levantó mis manos hasta su rostro, como si necesitara sostenerse en mí. La verdad es larga y duele, susurró, pero ya no puedo callarla. Sus palabras fueron un umbral, una puerta que estaba a punto de abrirse, y ya supe, sin que él dijera más, que la fotografía no había capturado un rostro, había capturado un secreto. Ignacio respiró hondo, como quien se prepara para entrar en una habitación oscura. Lo que voy a decirte cambiará todo lo que crees saber de nuestra vida. Y entonces comenzó la historia que había guardado durante medio siglo. Ignacio respiró hondo antes de continuar, como si el aire mismo fuera un peso que debía levantar para enfrentarse a su pasado. Sus ojos se perdieron en algún punto del jardín. Un punto que yo no podía ver, pero que él conocía con la precisión de quien ha vivido durante décadas con un fantasma apoyado sobre el hombro. Cuando tenía 20 años, comenzó. Era un hombre distinto. Tenía orgullo, impulsos rápidos y demasiada confianza en que el mundo giraba a mi favor. Me rodeaba de gente que yo creía leal, pero que, en realidad,
Estaban tan perdidos como yo. Se detuvo un instante. Yo no lo interrumpí. Sabía que cada frase era un ladrillo retirado de un muro construido durante medio siglo. Esa noche, continuó, discutimos con un hombre inocente. Un hombre que jamás había levantado la voz a nadie. Pero mi amigo, él estaba alterado, fuera de sí, y yo, en vez de detenerlo, me quedé mirando, paralizado por una mezcla de miedo y orgullo absurdo. Mis dedos apretaron los suyos. Ignacio bajó la mirada, avergonzado. Lo empujó, susurró. Fue un solo empujón. Uno, pero suficiente para que aquel hombre cayera, golpeándose contra el suelo de una forma que aún escucho cada vez que cierro los ojos. Respiró con dificultad, como si el recuerdo comprimiera sus pulmones. Yo quise ayudarlo, quise llamar a alguien, a la policía, a una ambulancia, pero mi amigo me rogó que no lo hiciera. Me suplicó. Dijo que su vida se acabaría si yo hablaba. Y yo, tragó saliva. Yo cedí por miedo, por cobardía, por no querer cargar con el peso de la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Ignacio continuó. Inventamos una historia. Dijimos que lo encontramos en la calle, ya herido. Y como no había testigos ni cámaras, la policía creyó en nuestra versión. El caso se archivó como un accidente. Nadie nos hizo preguntas. Nadie sospechó. Y un hombre bueno murió en silencio mientras yo seguía con mi vida. La vergüenza en su voz era un rastro de años mal vividos. Desde entonces, agregó, he cargado con esa noche como un peso clavado en mi espalda. Intenté seguir adelante, pero cada celebración, cada logro, cada momento de felicidad tenía una sombra detrás. Y cuando te conocí, sentí por primera vez que Dios me daba la oportunidad de ser mejor. Quise dejar atrás ese pasado. Quise que tú conocieras de esa parte de mí. Lo miré fijamente. Ignacio, sigo sin entender por qué justamente ahora decidiste contarlo. Él me buscó con los ojos, casi suplicante. Porque hace 3 semanas le dijo, recibí una carta que me rompió por dentro. Sentí un escalofrío. ¿De quién? De la hija del hombre que murió aquella noche. El aire me abandonó. Ignacio asintió, con el rostro endurecido por la culpa. Ella encontró un cuaderno, los últimos escritos de su padre, una nota sobre el lugar a donde iba esa noche, y su historia no coincidía con el informe policial. Me buscó por nombre, revisó archivos. Habló con personas de aquel barrio y me escribió, pidiéndome la verdad. Se llevó las manos al rostro. No he tenido valor para responderle. Me quedé mirándolo, sintiendo un torbellino dentro de mí. Dolor, sí, pero también compasión. Ignacio no era un asesino. Había sido un hombre joven, imprudente, débil ante la presión de un amigo y del miedo. ¿Por qué lo ocultaste durante tantos años? Pregunté con voz suave. Porque cuando te conocí, respondió con ojos húmedos. Supe que si te decía la verdad, podrías verme como lo que fui en aquel momento. No como el hombre en el que me esforcé por convertirme contigo y temí perderte. Extendí mi mano hacia su rostro. Él la tomó, temblando. La foto, murmuré, mostraba ese miedo. ¿Verdad? Sí, admitió él. La mirada que viste era la de un hombre que ya no puede sostener un secreto más. Las lágrimas que había contenido cayeron finalmente. No quiero irme de este mundo sin pedir perdón. A él, a Dios y a ti. Tomé aire, sintiendo peso la verdad expandirse entre nos. Ignacio, dije con firmeza, la verdad no destruye. Lo que destruye es la sombra que dejamos crecer. Él cerró los ojos, respirando por primera vez con cierta calma. ¿Me escucharás hasta el final?, preguntó con voz quebrada. Lo tomé de la mano con fuerza. Hasta el final, Ignacio, hasta donde tengas que llegar. Porque en una vez que la verdad comienza a se abrir, nada puede detenerla. La tarde en que decidimos responder a la carta de aquella mujer no fue una tarde cualquiera. Había un silencio denso en la casa. Un silencio que hacía hecho de tiempo detenido. Ignacio se sentó frente a la mesa del comedor, con el sobre entre las manos. Lo miraba como quien sostiene algo que quema, pero no puede soltar.
Yo me acerqué despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romperlo más de lo que ya estaba. ¿Quieres que te ayude?, pregunté con voz baja. Ignacio negó lentamente. No, dijo, solo quiero que estés conmigo mientras lo hago. Asentí y coloqué mi mano sobre su hombro. Él respiró hondo, abrió la carta y volvió a leerla. Ya la conocía de memoria, pero cada lectura parecía arrancarle un trozo de alma. Mi padre murió aquella noche. Durante años nos dijeron que había sido un accidente, pero encontré su cuaderno y en él un nombre. Ignacio no buscó venganza, buscó la verdad. Ignacio apretó los labios. Tiene derecho a saber y dijo, no puedo seguir escondiéndome. Cuando marcó el número de teléfono que ella había dejado, vi cómo sus dedos temblaban. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. Clara. La respuesta llegó inmediata, firme, como si ella hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. Sí, ¿quién habla? Soy Ignacio. Hubo un silencio espeso. Pensé que nunca llamaría, respondió ella. Ignacio bajó la mirada. No he sido valiente, pero ya no puedo seguir huyendo. Necesitamos hablar cara a cara. Acordaron verse al día siguiente en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Ignacio pasó la noche en vela. Yo también. Había en el aire una sensación de inevitable tránsito, como si al día siguiente nuestra vida fuera a dividirse entre antes y después. Cuando llegamos al café, Clara ya estaba allí. Era una mujer de unos 50 años. De expresión firme pero herida. La forma en que nos observó me hizo entender que su vida había estado marcada por preguntas sin respuesta. Gracias por venir, y dijo sin rodeos. Gracias por escucharme, respondió Ignacio, incapaz de sostenerle la mirada al principio. Clara abrió un cuaderno viejo sobre la mesa. Era el que había pertenecido a su padre. Las páginas estaban llenas de letra apretada, reflexiva. Aquí está la última anotación, dijo ella, señalando una frase escrita con trazo tembloroso. No estoy solo. Un joven está conmigo. Creo que tiene miedo. No sé su nombre. Ignacio cerró los ojos y una lágrima escapó sin permiso. Ese joven era yo, admitió con una voz rota. Clara no lloró, no gritó, no se enfadó, solo bajó la cabeza, dejando salir un suspiro que parecía contener décadas de angustia. Mi padre murió acompañado, murmuró, pero nunca supe por quién. Murió sin odio, respondió Ignacio, y lo último que dijo fue que esperaba que su familia no sufriera demasiado. Clara apretó los labios, luchando contra la emoción. ¿Por qué callaste? ¿Por qué permitiste que creyéramos una mentira? Ignacio giró el rostro hacia la ventana, porque tuve miedo, miedo de perder mi vida, mi libertad, y luego miedo de perderla a ella, dijo mirando hacia mí. Clara dirigió su mirada hacia mí, como si intentara comprender mi papel en toda aquella historia. Lo sabía, no respondí. Nunca supe nada. Él me ocultó esa parte de su vida, creyendo que así protegía a nuestra familia. Clara cerró el cuaderno con suavidad, sus manos dejaron de temblar. He esperado toda mi vida esta conversación. Crecí con preguntas, crecí con la sensación de que algo no cuadraba. La gente decía que mi padre murió solo, pero su última frase decía lo contrario. Ignacio inclinó la cabeza. No murió solo, y nunca dejé de recordarlo. Hubo un silencio largo, un silencio que no pesaba, sanaba. Clara tomó aire con firmeza. No puedo perdonarte hoy, pero sí puedo escuchar lo que tengas que decir. Es un comienzo. Ignacio asintió, con humildad. Haré lo que sea necesario para reparar, aunque sé que nunca será suficiente. Clara se levantó lentamente. No se para el pasado, dijo, pero sí se puede sanar lo que él dejó roto. Cuando ella se marchó, Ignacio apoyó la frente en la mesa y rompió en llanto, no de culpa solamente, sino de alivio. Por primera vez desde aquella noche lejana, había contado la verdad a quien merecía escuchar. Sola lo abracé en silencio y ya supe que, aunque la herida seguiría allí, la verdad había comenzado a cicatrizar. El regreso a casa después de aquella reunión con Clara no fue un simple trayecto,
Fue una travesía silenciosa a través de la culpa, la memoria y la posibilidad de redención. Ignacio caminaba a mi lado como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Su respiración era corta, sus pasos más lentos que de costumbre. No era debilidad física, sino emocional. Por primera vez en medio siglo, había dicho en voz alta lo que había escondido incluso de sí al entrar en casa. Ignacio dejó las llaves sobre la mesa con una torpeza inusual. Sus manos temblaron. Caminó hasta la sala y se quedó mirando el retrato de nuestra boda colgado en la pared. Esa fotografía, que siempre me había parecido un símbolo de nuestro comienzo, ahora se transformaba ante mis ojos en un espejo fracturado. Mostraba lo que éramos y lo que nunca habíamos dicho. Ese día, susurró sin apartar la vista del retrato. Quise empezar de cero, pero mi corazón no estaba limpio. Nadie lo sabía, excepto yo. Me acerqué despacio. Ignacio, ¿hoy hiciste algo que muchos hombres no hacen ni al final de su vida? Decir la verdad. Él sonrió con una tristeza que me desgarró. La verdad llega cuando uno ya no tiene fuerzas para sostener la mentira. Se sentó en el sillón y apoyó la cabeza entre sus manos. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo, ver en los ojos de Clara el dolor que yo ayudé a construir. Ella no buscaba venganza, solo respuestas, y yo se las negué durante décadas. Me senté a su lado y tomé su mano. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes asumirlo con dignidad. Y hoy lo hiciste. Ignacio levantó la vista hacia mí. Tú podrás perdonarme, no solo por lo que sucedió con aquel hombre, sino por haberme callado todo este tiempo, por haberte dejado vivir conmigo sin saber quién era yo realmente. Mi corazón se apretó. No puedo darte una respuesta rápida. Confesé, el perdón es un camino, no una frase, pero puedo decirte algo. Estoy aquí, no me he ido, y eso es un comienzo. Él cerró los ojos un momento, dejando caer una lágrima solitaria. Te prometí una vida honesta, y te fallé. Me prometiste amor, corregí suavemente, y eso me lo has dado siempre. Ignacio respiró hondo. Lo que más me atormenta no es el pasado, sino pensar que te fallé en nuestra vida presente, que te negué la verdad por miedo a perderte. Yo acaricié su mejilla. El miedo nos convierte en versiones de nosotros mismos que no reconocemos. Pero eso no borra quién has sido conmigo todos estos años. Ignacio apretó mi mano. La culpa pesa tanto, la redención pesa menos, respondí. Él desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del atardecer comenzaba a apagarse. Cuando Clara abrió ese cuaderno, sentí que todo lo que había evitado durante tantos años se levantaba frente a mí como un muro. Pero cuando me escuchó, cuando no me insultó, no me despreció, sino que me dio un espacio para hablar, algo dentro de mí se rompió. O quizá se liberó. Yo asentí. Las verdades más difíciles no destruyen, revelan. Y tú te has revelado hoy. Ignacio, por fin. Él se enderezó y tomó aire. ¿Sabes qué pensé cuando ella se levantó para irse? Que Dios me había dado una última oportunidad de hacer lo correcto antes de que mi tiempo se acabara. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No hables así. Ignacio me dedicó una sonrisa dulce. No es dramatismo, es reconocimiento. Siento que mi alma está cansada, pero hoy, por primera vez en muchos años, siento paz. Me quedé en silencio, escuchando sus palabras como quien recibe una confesión sagrada. La noche fue cayendo sobre la casa. Encendí una lámpara. El resplandor cálido iluminaba su rostro, donde la culpa cedía espacio a algo que parecía alivio. Hay algo más que necesito decirte, añadió. Dímelo. Cuando tomaste la fotografía aquella tarde, sentí que me habías visto de verdad, no al hombre que fingía estar bien, sino al hombre que ya no podía cargar más con lo que había callado. Me acerqué y apoyé mi cabeza en su hombro. Te vi, Ignacio, te vi por completo. Él reposó su mano sobre la mía. Esa noche, cuando subimos al dormitorio, Ignacio se detuvo en el umbral, respiró profundo y dijo en voz queda: si mañana no despierto, quiero que recuerdes que acordé a día a tu lado fue mi manera de intentar ser mejor que el hombre que fui aquella noche.
y algo en su mirada me hizo temer que no eran palabras poéticas, sino un presentimiento. Ignacio no durmió bien aquella noche, se movía de un lado a otro en la cama, murmurando mi nombre como si necesitara asegurarse de que yo seguía allí cada vez que abría los ojos. Me encontraba sentada a su lado, sosteniendo su mano. No podía dejarlo solo, no después de todo lo que había dicho, no después de ver en su mirada algo que nunca había visto, la certeza tranquila de un hombre que siente que su tiempo se está acabando. El amanecer llegó despacio, empujando la oscuridad con un resplandor dorado. Cuando la luz tocó su rostro, Ignacio abrió los ojos, no se incorporó, solo apretó mi mano. Me siento cansado, susurró, pero no es un cansancio del cuerpo, es del alma. Me incliné hacia él, acariciando su frente. Estoy contigo, Ignacio, estoy aquí. Él respiró profundamente, como si quisiera llenar sus pulmones de aquel momento. Quiero que me prometas algo, dijo, que después de hoy no volverás a cargar con mis sombras, que vivirás con la claridad que mereces. Mis ojos se humedecieron. Ignacio, no hables así. No es despedida, respondió con una sonrisa suave. Es verdad. Me quedé en silencio, porque en el fondo yo también lo sentía. Ignacio ladeó un poco la cabeza hacia la mesilla. Pásame la fotografía, pidió. Tomé el retrato que había cambiado nuestras vidas. La imagen de su rostro capturado por la luz de la tarde. La mirada con la que comenzó todo. Él la sostuvo con dedos temblorosos. Esta foto, susurró, no fue casualidad. Sentí que era la última oportunidad que tenía de mostrarme tal como soy. ¿Y qué ves tú en esa mirada, Ignacio?, pregunté. Gratitud, respondió sin dudar. Gratitud porque, a pesar de mis errores, Dios me permitió envejecer a tu lado, y porque tú siempre fuiste la luz que no merecí, pero que Él me dio. Una lágrima descendió por la comisura de su ojo. Hay algo más que no te dije ayer, añadió. Algo sobre aquella noche. Mi estómago se contrajo. ¿Qué cosa? Ignacio apretó la fotografía contra su pecho. En esa noche, cuando aquel hombre cayó, cuando corría hacia él, él me miró y dijo algo antes de perder la conciencia. Me incliné para escuchar mejor. Dijo, cuida de mi hija. Una sola frase, una súplica. Y yo ni siquiera cumplí con eso. Sus labios temblaron. Por eso, cuando Clara me miró ayer, sentí que él me observaba desde sus ojos y sentí que por fin pude cumplir su último deseo, decirle la verdad. La emoción me quebró por dentro. Ignacio, tú cumpliste, lo acompañaste, no murió solo. Eso importa más de lo que crees. Ignacio cerró los ojos, respirando con calma. Quiero que recuerdes eso, dijo, que, a pesar de todo, hubo un momento en el que hice lo correcto. Tomé su mano y la acerqué a mi mejilla. Lo recordaré. Él volvió a abrir los ojos, esta vez con una claridad que me heló el corazón. Te amo, dijo con voz suave, como si el aire fuera un hilo que pudiera romperse. Y si Dios me da un poco más de tiempo, caminaré contigo hasta donde Él me permita. Pero si no, no pude evitar que una lágrima cayera sobre su mano. Si no, continuó él, quiero que vivas sabiendo que no me voy en la mentira, me voy en la verdad. Y eso es la única redención que merecía. Lo abracé con delicadeza, sintiendo su respiración hacerse más lenta. Ignacio apoyó la cabeza en mi regazo. La fotografía cayó suavemente sobre las sábanas. La luz del amanecer iluminó su rostro cansado, casi en paz. Estoy aquí, susurré. Y entonces, con una última exhalación larga y tranquila, su cuerpo se aflojó de mis brazos. No hubo sobresalto, no hubo angustia, solo la entrega serena de un hombre que había dicho todo lo que debía decir. Lo sostuve entre mis manos mientras la luz seguía entrando por la ventana y bien entendí, con un dolor punzante pero liberador, que su mirada en la foto no anunciaba miedo, sino preparación. La verdad, al fin, lo había alcanzado, y griega con ella, la paz. Vele el cuerpo de Ignacio con la serenidad que solo llega cuando la verdad, por fin, ocupa el lugar que le corresponde. No lloré de inmediato, no porque no lo amara, sino porque sentí que algo en él seguía ahí, en el aire tibio de la habitación,
en la fotografía que permanecía sobre las sábanas. En el eco de sus últimas palabras, Ignacio no se marchó en la mentira ni en el silencio, se marchó en la verdad, y esa fue su última forma de amor hacia mí. Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio distinto. No era vacío, era recogimiento, era el espacio que deja una vida que ya no necesita esconderse. Yo caminaría por los pasillos y sentía su presencia en cada rincón, en la taza que solía usar, en la silla donde se sentaba a ver el jardín, en la camisa que dejaba colgada detrás de la puerta, pero, sobre todo, lo sentía en la paz que había dejado en mí al entregarme su historia completa. Unas semanas después, invité a Clara a tomar un café en la terraza. Puse la fotografía de Ignacio sobre la mesa y ella la miró largo rato. No dijo nada al principio. Luego, con un suspiro profundo, apoyó la mano sobre la imagen y cerró los ojos. Mi padre no murió, solo murmuró, y tampoco murió sin ser recordado. No necesitábamos más palabras. Habíamos entendido lo esencial. La verdad no destruye cuando se ofrece desde el arrepentimiento, y el perdón no nace de la negación, sino de la claridad. El corazón de Ignacio se apagó, pero no su legado. Su última mirada, capturada en aquella fotografía, alumbró lo que durante años estuvo oculto. Y hoy sé que la verdad, aunque llegue tarde, siempre libera.